Para mí es importante hablar de esta reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no podemos entender en Yucatán una reforma federal sin haber visto lo que pasó en nuestra reforma local. ¿Cuáles fueron las características de esa reforma que envió él a un gobernador de este estado al Congreso del Estado de Yucatán? Aumento de magistrados, pasando de 11 a 17 magistrados. Primer punto, contrario a la reforma federal. Aquí aumentaron magistrados y la reforma federal busca disminuir de 11 a 9 la federal. Efectivamente dirán, oigan, es muy poco. En promedio es muy poco. Aquí en Yucatán no era necesario hacer ese aumento. ¿Por qué? Porque los magistrados que estaban únicamente estaban topados al 60% de su capacidad, ni siquiera estaban al 100%. Y aún así, la burocracia dorada aumentó. Y le digo burocracia dorada, salvo a 3 heroicos que se quedaron y que defendieron su postura ante el Poder Judicial. Entonces, esta burocracia dorada aumenta, pero en el acercamiento a la gente, la creación de más juzgados hoy sigue en el tintero. Aunque esa reforma llevaba en sus transitorios el aumento del dinero para esos juzgados, no se hizo. ¿Qué busca la reforma federal por otro lado? Acercar todavía más los juzgados federales a la gente. ¿Cómo se compone el Poder Judicial Federal? Porque hay otra cosa que ustedes que están aquí presentes, para mí son personas que nos van a ayudar a replicar esta gran reforma. ¿Qué sucede en lo federal? ¿Quiénes están? Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 ministros. Posteriormente están, ¿quién más tenemos? Tenemos magistrados, los magistrados del federal electoral, que ellos son una sala aparte, pero dependen de la Suprema Corte. Tenemos también a los magistrados de circuito en unitarios y salas colegiadas. Tenemos los juzgados de distritos. También tenemos un órgano poderosísimo y que es uno de los grandes retos de esta reforma, el Consejo de la Judicatura. Si bien es cierto, por un lado, como bien decía Linet a un principio, ella comenta sobre los excesos que hoy están en el Poder Judicial Federal. Ahora, esos excesos tienen una parte de ellos, una característica que nosotros como legisladores hacia el pueblo tenemos que responder con una reforma. El meollo de esta reforma no es si va o no a haber reforma, va a haber reforma. El tema es cómo va a ser esa reforma. Tenemos las generalidades planteadas, pero nos topamos con algo que si ustedes le han dado seguimiento a todos los foros que se han hecho, hasta el momento han sido 4 foros hechos por la Cámara de Diputados. El primero se realizó en la sede de la Cámara de Diputados Federal, donde estuvieron presentes el Consejo de la Judicatura, estuvieron presentes los ministros de la Corte y estuvo ahí también en representación de los poderes judiciales locales el presidente del Tribunal de la Ciudad de México. Y ahí se dieron una serie de argumentaciones. Ustedes pueden notar, si lo pueden ver posteriormente, les sugiero que lo vean, van a ver las participaciones de los magistrados y de los de la Suprema Corte, y ustedes van a poder dividir en ese momento y decir, estos solo hicieron un posicionamiento político, pero estos hicieron un posicionamiento jurídico. El gran reto de quienes estamos aquí es el entramado jurídico, con pleno respeto a los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Poder Judicial. El último foro que se realizó de estos fue en Chiapas, y en Chiapas hubo una manifestación de trabajadores previo a la realización del foro. ¿Cuál fue la respuesta de nuestros compañeros que allí estuvieron encabezando este foro? Les dijeron muy claramente, de todo el articulado que tiene la reforma, en ningún momento tocamos los derechos de ustedes trabajadores. Esos se encuentran intactos. De lo que estamos hablando es de la elección de jueces, magistrados y ministros. Así que si ustedes tienen amigos o amigas trabajadores del Poder Judicial, díganles que sus derechos están salvaguardados y los vamos a cuidar. Así como hemos cuidado el de los trabajadores del Poder Judicial local.
que cuando vino la reforma que hizo el hoy gobernador, que metimos la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué lo hicimos? Precisamente para defenderlos a ellos. Cuando se hizo la reforma a la ley del ISSSTEI, ¿a quiénes defendimos? A las y los trabajadores. Claro, el Poder Judicial Federal no son ningunos tontos ni tontas, ellos saben lo que hacen. Por ejemplo, al momento en el que nosotros enviamos la acción de inconstitucionalidad por la vía de la CNDH de los trabajadores del Estado, lo que nosotros ahí decíamos, lo que buscábamos protegerles eran sus derechos adquiridos. ¿Okay? Por ejemplo, la edad de jubilación, la forma de jubilación y demás. Y recordemos, todos esos burócratas comprenden policías, comprenden personal del sector salud, comprenden el magisterio y comprenden a todos los burócratas administrativos del gobierno del Estado. Entonces, cuando llegó a la Suprema Corte, ¿qué dijeron? No se preocupen, claro que sí, les reconocemos sus derechos. Procede la acción de inconstitucionalidad después de una bronca de más de un año, ¿Por qué? Porque se vieron reflejados en ese supuesto. Pero en tratándose, por ejemplo, del haber de retiro, les voy a poner la comparación con la forma de jubilación de los trabajadores federales. ¿Recuerdan lo de las UMAS? ¿Sí saben lo de las UMAS? El trabajador federal hoy se jubila con UMAS y no con salarios mínimos, que es contrario a la Constitución, es una inconstitucionalidad terrible. ¿Y qué hicieron los ministros de la Suprema Corte? Les valió un reverendo cacahuate. ¿Por qué? Porque ellos no se jubilan como un trabajador federal. Ellos obtienen un haber de retiro que, como bien ya dijo el INET, es el equivalente a su salario en activo durante 2 años y posteriormente disminuye. Entonces, en ese caso no les afectaba. Por lo tanto, venga, y no cambiaron eso. Entonces, ¿dónde cambió la ley? La ley federal secundaria fue la que se modificó, la ley del ISSSTE. Es la que dice, los trabajadores se jubilarán en UMAS. Y la Constitución que dice que los trabajadores se jubilarán con salarios mínimos. ¿Es o no una inconstitucionalidad? ¿La dejaron o no pasar? A conveniencia de quienes manejaban en ese entonces el Poder Ejecutivo Federal. ¿Por qué les hago estas comparaciones? Para que ustedes vayan entendiendo que no todas las resoluciones y las sentencias son malas, pero sí, las que están mal hechas, sí conllevan consecuencias catastróficas para cada una y cada uno de nosotros. Si hablamos en el tema del medio ambiente, ¿cuánto tiempo tuvieron que luchar nuestros amigos de Santa María Chi, por ejemplo? Más de 2 años. Y continúan, pero más de 2 años. Y para detener una parte de la construcción del Tren Maya, ¿cuánto pasó? Menos de 15 días. Luego, entonces, ¿la justicia puede ser pronta y expedita? Sí. El tema es quién administra o quién imparte la justicia y qué intereses tiene. De ahí viene el tema de nuestro presidente de la República de decidir, van por elección. Entonces, ¿qué quiero decirles con este gran contexto que les acabo de dar? El reto de nuestra reforma es compaginar la elección de perfiles para ocupar los cargos que les acabo de mencionar sin menoscabar los derechos laborales y los adquiridos por parte de las y los trabajadores. Ese es el reto que vamos a tener. Y ahí es donde nosotros necesitamos, no solamente necesitamos el apoyo de todos y todos ustedes, porque no crean que solo con salir a decir, oye, 36 millones de votos avalaron a la doctora Claudia, o decir 34, 33 millones avalaron a los senadores y 33 avalaron a los diputados. No basta con eso. ¿Por qué? Porque la gente sí quiere una reforma al Poder Judicial, pero al no conocer estas particularidades que les acabo de mencionar, puede ser que trastoquemos algún derecho laboral de alguna persona y entonces, ¿a quién les van a reclamar en la calle? A mí a lo mejor no me ven todos los días,
pero a ustedes que les fueron a pedir el voto a ellos, sí. Entonces esta reforma les tiene que cuidar a ustedes, a nosotros y a nuestra próxima presidenta de la República. Para mí era importante decirles el reto de esta reforma, de que sepan que no vamos a flaquear ni vamos a titubear en hacerla, para que cuando la oposición diga, ya ven, se están echando para atrás. No, nosotros no nos vamos a echar para atrás, simple y sencillamente vamos a trabajar de la mano también de los trabajadores del Poder Judicial, porque después de esa gran reforma federal, efectivamente vienen las reformas al Poder Judicial local, y yo creo que no tenemos la necesidad de que esa base laboral esté en contra, al contrario, que estén convencidos que tienen que servirle a la gente. Los magistrados, los jueces, magistrados unitarios y colegiados de circuito y los jueces, yo ya he tenido varias reuniones con ellos. Y lo primero que te dicen es, estamos de acuerdo con la reforma. Solamente les pedimos, ayúdenos con el tema de los derechos que hoy tenemos. Estamos dispuestos a que con el gran cambio que va a tener el Consejo de la Judicatura, que es desaparecerlo y generar dos organismos, que es el Tribunal Disciplinario, que va a tener 5 magistrados, y por otro lado, el órgano de control administrativo. ¿Qué está haciendo el presidente en el Poder Judicial? ¿Separando qué? El poder político-jurídico del poder económico. Le está haciendo así. Vámonos. ¿Para qué? Para que la sanción que le pongan a jueces y magistrados no tenga que ver también con el de los dineros. Porque son dos cosas diferentes. Hoy, por ejemplo, tú dices, no me voy a meter con el que está tomando la decisión político-jurídica porque también él es el del dinero, entonces mejor me hago para atrás. Ahora ya no. Se dividen para que tú también puedas, en un momento determinado, al ser motivo de una sanción disciplinaria, también puedas reconvenirla, porque es lo que a derecho corresponde. Entonces, de esa forma, vamos a garantizar que los que se quedan para hacer ese cambio paulatino, ¿ok? Porque la elección va, la discusión es si va para los de ahorita, o se va a dar un periodo de gracia para que a los nuevos les aplique. Esa es otra disyuntiva que está en discusión actualmente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi garantía de los que se quedan? ¿Van a estar bien? ¿O van a funcionar bien mientras tanto? Que mi Consejo de la Judicatura, que ya no existe y se va a partir en 2, en ese tribunal disciplinario, los van a disciplinar. Van a impartir la justicia con la perspectiva que buscamos, el del interés social, el del interés de todas y todos nosotros, que no es otra cosa el interés social que las cosas se hagan conforme a derecho, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.